Si no sabes qué hacer para iniciar en la profesión de la gerencia de proyectos o si siempre te ha interesado esta profesión, este video es para ti. Aquí te sugiero qué deberías hacer si quieres convertirte en Project Manager con la ruta que yo tomaría si tengo que empezar de cero en esta profesión. Lo primero que tienes que saber para iniciar en esta profesión es qué es un proyecto. En el video que te dejo en la descripción te lo explico de manera simple. Muchas personas hablan de proyectos, incluso dicen que son gerentes de proyectos, pero no saben qué es un proyecto. Lo segundo que debes saber es qué hace un Project Manager. También te dejo el video sobre este tema en la descripción. Luego te sugiero que veas varios videos que tengo en el canal. Uno sobre las 40 razones por las cuales me gusta ser Project Manager. Otro video sobre por qué la gerencia de proyectos es una carrera del futuro. Y un video de por qué estudiar gerencia de proyectos. Espero que estos videos te motiven a iniciar en esta hermosa profesión. Una vez que entiendes a qué se refiere esta fascinante profesión, puedes decidir si te gustaría comenzar a formarte en ella. En ese sentido, deberías comenzar a conocer los conceptos básicos de la gerencia de proyectos. Para ello, he desarrollado un diccionario de gestión de proyectos que tienes disponible en este canal en una lista de reproducción. Revisa las listas de reproducción de mi canal que te pueden ser muy útiles. Mi nombre es Joana López y soy especialista en OPM o Dirección Organizacional de Proyectos. Por eso publico contenidos valiosos en este canal, los cuales considero son muy importantes según mi experiencia en múltiples proyectos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como siguiente paso, te sugiero que leas el PMBOK o la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, la cual puedes obtener en la página del Project Management Institute o PMI al hacerte miembro. También tienes que saber que existen varias organizaciones que publican frameworks o marcos de trabajo con enfoques globales para gestionar proyectos, como PRINCE2, que es un método para gestionar proyectos en ambientes controlados. Este método es utilizado por el gobierno del Reino Unido para gestionar proyectos y se caracteriza por ser un enfoque de planificación basado en productos. Igualmente está el PM2, que es una metodología desarrollada por la Comunidad Europea para gestionar proyectos, y también existe la norma ISO 21500 o Guía para la Gestión de Proyectos, que son un conjunto de directrices sobre dirección y gestión de proyectos que especifican la forma como una organización gestiona sus estándares en relación a sus proyectos. Esto por mencionar algunos de los marcos de trabajo que existen. Te dejo en la descripción un artículo detallado de mi blog donde podrás encontrar todas las metodologías de gestión de proyectos que te recomiendo revisar. Después te sugiero que realices alguna capacitación y te adelanto que la gerencia de proyectos es una profesión en constante evolución, por lo que es necesario actualizarse permanentemente y estar atento a las nuevas tendencias. Si te interesa, te dejo el enlace de mi academia OPM Integral Academy en la descripción, donde puedes encontrar algunos cursos. Igualmente te sugiero revisar los contenidos de este canal y la página web de OPM Integral, donde tienes gran cantidad de contenidos que van desde conocimientos básicos, medios y avanzados en la gerencia de proyectos. Una vez que ya te has documentado y formado acerca de la profesión de la gerencia de proyectos, te sugiero que participes en algunos proyectos en tu empresa para que vayas teniendo ideas sobre la gerencia de proyectos en proyectos reales. Finalmente, una vez que tengas experiencia gestionando proyectos, podrías optar por certificarte como PMP o Project Management Professional u otra certificación, o también realizar estudios superiores en gerencia de proyectos. Espero que estas recomendaciones te sean de utilidad y también espero saber de ti con frecuencia sobre tu evolución en la profesión en los comentarios de los videos de este canal. Te deseo mucho éxito en esta maravillosa profesión. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Nos vemos en el siguiente video.